Hola, bienvenido a mi historia de nestoralfaro.net. En este video te voy a contar mi propia historia de cómo una persona, como, como un simple trabajador, empleado, se convierte en alguien que ofrece servicios por internet y pues le pagan por ello. Todo empezó en el 2009, en donde recibí por primera vez una carta de despido de una empresa muy sólida aquí en Costa Rica. Te recuerdo que en el 2009 fue una época muy difícil para las empresas por la situación económica a nivel mundial. Entonces, las empresas tenían que eliminar un poco la planilla y entre ellos fui yo. ¿Okay? Fue una época muy dura porque empecé a buscar empleo, a buscar trabajo, porque ya estaba casado, ya tenía con familia, con mi hija mayor. Entonces ella tenía 1 año más o menos, y entonces tenía que buscar pues dinero, ¿verdad?, para traer a la casa. Okay. Fui a varias entrevistas, envié currículum como loco y nada me llamaban. Iba a entrevistas y no recibía ninguna respuesta. Entonces yo veía que mi dinero, mis ahorros iban bajando. Entonces yo tenía que hacer algo urgentemente. Era mi solución. No era el problema de mi esposa, de mis papás, de mis hermanos, de mis amigos. El problema era mío. Yo tenía que ver cómo tenía que resolver ese asunto. Entonces, investigando por internet, descubrí cómo habían personas que estaban ofreciendo servicios profesionales por internet. Para ello me inscribí en un club virtual. Empecé a actuar, a hacer mi sitio web, ofrecer mis servicios por medio de mi sitio web, tal como lo decía allí en ese club virtual. Conseguí clientes, pero eran muy despacio los resultados. Entre el 2000, bueno, pasó el año, no, ese mismo año, al final de año, obtuve un trabajo por medio de una persona, un amigo, una amistad. El salario no era muy bueno, pero por lo menos estaba recibiendo algo. No me gustaba el trabajo, me afectó mucho subir de peso, mi temperamento, mi humor, siempre andaba mal. ¿Okay? Pues entonces, en el 2011 fui a Estados Unidos a capacitarme. En esa época empecé a obtener más clientes porque estaba trabajando en medio tiempo en mi propio negocio. Perdí oportunidades ofreciendo oportunidades porque yo tenía ya un trabajo fijo, pero al final llegué se llega a la conclusión de que tú no puedes desarrollarte como persona y como profesional en medio tiempo. Tienes que, si quieres desarrollarte, tienes que hacerlo el tiempo completo. ¿Ok? Es una de las cosas que yo aprendí y lo estoy aplicando. Entonces, en el 2012, nuevamente, entre el 2010 y el 2011 fui 2 veces
a Estados Unidos por cuestiones de capacitaciones en marketing digital. Allí descubrí y empecé a desarrollar mi propia visión, en donde yo tenía que hacer algo para los empresarios, para la gente que tiene sus propios negocios, y ayudarles a utilizar Internet como un puente o como una herramienta para sus propios negocios. ¿Okay? Allí fue donde empecé a tener mi propia visión y a trabajar en ello. En el 2012, en el 2012, por segunda vez, recibí una carta donde me estaban despidiendo por razones injustificables, por alguna tontera, por alguna idea que ellos se les metió en la cabeza y ni ellos sabían por qué lo hacían. Ok, acepté y no tenía otra cosa que aceptarlo. Fue muy duro. Empecé otra vez a buscar empleo. Tenía pocos ahorros en esa época. Ya en el segundo despido tenía pocos ahorros. Eso fue en marzo. Fue un año muy difícil, muy duro, en donde cuando llegué a diciembre no tenía ningún centavo ni para regalar un dulce, un confite, para hacer un regalo a mi hija, a mis dos hijas ni mi esposa. Imagínate, fue muy duro en esa época. Wow. Bueno, ok. Continuamos con la historia. En octubre, en noviembre, bueno, yo empecé a desarrollar mi negocio en esa época, seguía desarrollando, tenía clientes por Estados Unidos, empecé a tener nuevos clientes en Costa Rica, en México, pero también andaba buscando empleo. Una de las cosas que me afectó mucho a la hora de buscar empleo fue cuando estuve en una sala. Fue la última vez que fui a una entrevista de trabajo. En esa sala estábamos 10 personas. 9 personas o 9 muchachos o 9 personas sí, tenían una edad promedio entre 20 a 25 años. Para entonces yo tenía ya más de 30 años. ¿Okay? Imagínate. Fue muy frustrante porque empecé a mirar y pensé, wow, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy compitiendo con muchachos. Y quién sabe hasta cuándo voy a obtener un trabajo, un empleo en donde alguna persona, cuando le dé la gana, me va a llamar y me va a contratar por un salario injusto. ¿Por qué? Porque yo ya he venido trabajando, ya tengo experiencia, y pues fue muy frustrante porque en ese día me di cuenta que yo no tenía que hacer eso. O sea, yo no tenía que pasar por eso. Entonces decidí no más buscar más empleo, aunque sí, yo tuve una conversación con cabeza fría con Dios, en donde yo le comenté que si en diciembre o en enero del siguiente año no tenía trabajo, entonces yo me iba a enfocar en mi propio negocio. Llegó enero, después de ese diciembre frustrante que no tenía nada de dinero, solo el dinero que recibía por parte de mis clientes. Era muy poco, pero suficiente para poder empujar, para poder desarrollar
mi propio negocio, mi propio emprendimiento. Y hasta la fecha estoy trabajando en mi propio negocio, en mi propio emprendimiento. ¿Por qué quiero compartir esta historia o mi propia historia? Para motivarte, para demostrar que sí se puede. Cuando uno se siente esa necesidad de desarrollar su propia idea de negocio, hazlo, hay que hacerlo. Algo que sí aprendí fue que si tú tienes una idea de negocio, es muy difícil desarrollarla cuando la estás desarrollando a medio tiempo. Un negocio o una idea de negocio tiene resultados cuando estás trabajando a tiempo completo en esa idea, no a medio tiempo, porque si no, pierdes ese tiempo. Si quieres desarrollarte, tienes que hacerlo tiempo completo o no lo hagas. Si tienes un problema, la solución lo tienes en tus manos. No es un problema de tu familia, de tus papás o tus hermanos. ¿Ok? Este fue Néstor Alfaro de nestoralfaro.net. Hasta pronto. Chao.